Aumenta y reduce riesgos laborales. Yo soy Mariela Llovera, abogado y licenciada en Relaciones Industriales, y voy a estar conversando contigo sobre la importancia de la documentación en la gestión humana. ¿Por qué digo que es tan importante la documentación en la gestión humana? Mira, como en mi actividad como abogado, frecuentemente cuando llega un cliente que necesita representación legal, lo primero que le preguntamos, que le pedimos son los soportes, es la documentación de lo que hizo. Y frecuentemente a los clientes les decimos, es tan importante hacer las cosas bien como ir dejando evidencia, dejando rastro, huella de que hicimos las cosas bien. Lo que nos ayuda a construir ese rastro, a dejar esa huella, a tener esa memoria de lo que hicimos en la compañía es la documentación. Usualmente cuando hablamos de documentación, algunas personas piensan en el cuartico. ¿Ustedes saben cuál cuartico es? Aquel cuartico oscuro, lleno de polvo, donde están los papeles, no sé ni qué papeles están allí. Si ese es tu archivo, tenemos que hablar. Porque mucha de la construcción de la defensa de las empresas pasa por cómo yo demuestro que cumplí con mis obligaciones, con mi empleado o como empleador en este caso, porque estamos hablando de gestión humana, pero la verdad es que bien puede ser mis obligaciones tributarias u otras obligaciones de cumplimiento específico, dependiendo de mi tipo de industria. Por ejemplo, si estás en la industria de minas y canteras, entonces tu plan de explotación es parte primordial de la documentación. Pero lo que es común a todos es nuestra documentación en gestión humana, y de eso queremos hablar. Queremos hablar de cómo documentar y reducir tus riesgos laborales como una manera de blindar tu actuación en recursos humanos, porque esa es otra cosa que nos piden mucho. Pero ¿cómo quedó blindado? ¿Cómo quedó protegido? Bueno, la protección la construimos a través de la documentación. ¿Qué vamos a documentar? En estos días aquí conversando en la oficina, porque el 22 tenemos previsto para el 5 de octubre, para el jueves 5 de octubre en Maracay en online, tenemos previsto dar un taller que se llama justamente Documenta y reduce riesgos laborales, aprende a blindar tu actuación profesional. Y hemos estado conversando de a qué se parece esto. Y los que hemos jugado videojuegos, bueno, esto se parece un poco a un videojuego. Tenemos mundos que ir pasando. ¿Cuál es el primer mundo? ¿Dónde comienza el trabajo de la documentación? Comienza en la compañía, ¿no? Cuando ese emprendedor tiene un sueño y para hacer realidad esa visión de negocios se da cuenta que tiene que formalizarse. Y esa formalización, desde el punto de vista de gestión humana, nos lleva a nuestro primer mundo. ¿Cuál es el mundo? El mundo de la compañía. ¿Qué necesitas para pasar este mundo? Bueno, necesitas, por supuesto, tu acta constitutiva, tus estatutos de la sociedad mercantil, en este caso, aunque puede ser una asociación civil, puede ser incluso un condominio, ¿no? Que tiene su documento de condominio, eso que me da nacimiento a mí como empleador. Supongamos que es una compañía. Bueno, necesito mi acta constitutiva, mi documento constitutivo, mis estatutos de la compañía. Necesito mi RIF, necesito inscribirme en el seguro, necesito inscribirme en el INSEE, necesito inscribirme en el FAO, necesito inscribirme en el Ministerio del Trabajo. Eso me va creando mi primera carpetita de la empresa, que debo tener al día, que tengo que tener bien organizada. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la organización? Porque, fíjense, mientras más organizado está nuestro archivo, nuestro soporte, ese soporte de que hicimos las cosas bien, más fácil es, bien sea que si nos pasó algo y necesitamos que nuestro equipo legal nos defienda, es más fácil para nuestro equipo legal empaparse rápidamente de lo que está ocurriendo. Si estoy frente a una fiscalización, contra una actuación del Estado, bien sea del seguro, bien sea del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tengo la manera más fácil y rápida de demostrar que yo estoy ordenado y cumpliendo. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de documentación de la compañía, tenemos la providencia 3 del Seguro Social,
que me da una serie de requisitos documentales que yo debo tener tanto en cartelera, por ejemplo, como en una carpeta. Yo la verdad es que prefiero las carpetas tres anillos, por aquí se ven mis carpetas, porque prefiero las carpetas tres anillos, porque son muy fáciles de organizar, les podemos poner separadores, son muy manejables, ¿no? Y es importante cuando hablamos de la documentación que esto sea manejable. Pero no vamos a documentar por documentar, porque a veces cuando no sé lo que tengo que hacer, termino guardando papeles de lo que es, de lo que no es, lo tengo desordenado, también lo hemos encontrado. Tenemos que primero entender por qué es tan importante en Venezuela la documentación en físico. En estos días estaba tuiteando a mi cuenta personal y entonces alguien me decía, no, pero ¿cómo es posible que los trabajadores nos pidan que vayamos al seguro social y que validemos ese papel en el seguro? Eso debería ser electrónico. Y yo le digo, tienes toda la razón, debería ser electrónico. Debería ser más fácil para el empleador y para el trabajador hacer ese proceso. Y les pongo un ejemplo de lo que hay que documentar. Pero por un tema de cómo es la norma en Venezuela, si bien tenemos una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, todavía se le da preeminencia a la prueba documental, física. Y por ahí a veces terminamos los recursos humanos teniendo todo firmado, sellado y huellado, es decir, con la huella del trabajador, para dejar evidencia de que actuamos bien. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el marco regulatorio, ¿no? Y cuando hablamos del marco regulatorio nos encontramos con una multitud de normas y tienen como, ¿saben? Como detallitos. Por ejemplo, ahorita preparándoles la masterclass, estaba revisando otra vez todo en la parte de lo que tengo que documentar referente al pago de salario. Por ejemplo, me encuentro que hay un detalle, que cuando yo hago pago por transferencia electrónica, tengo que tener una aceptación del trabajador de que yo le voy a pagar en electrónico. Porque nuestra legislación tiene muchas cosas del pasado, ¿saben? De que cuando se pagaba en efectivo, y bueno, a mí se me va a caer la cédula, pero recién graduadita, a mí me tocó en sobrar nómina. O sea, la verdad es que aquí, todavía a principios de los años 2000, se pagaba con sobre de nómina, ¿no? Y entonces, claro, si yo estoy pagando con sobre de nómina, entonces todo es como muy manual. Y esas cosas, la sociedad, la economía fueron cambiando, pero nuestra norma no. Entonces ahí es donde vamos encontrando las trazas de por qué hacemos todo, por ejemplo, en físico, y a veces terminamos con las cosas como en duplicado. Y eso es muy importante, entender que a veces yo tengo una documentación que la voy a usar en el área tributaria y tributariamente tiene que estar organizada de una forma, y la voy a usar en gestión humana y en gestión humana tiene que estar organizada de otra. Les voy a poner un ejemplo sencillito. El recibo de nómina. El recibo de nómina es un documento que es mi soporte del gasto desde el punto de vista tributario. Es el soporte del gasto. Y yo ese soporte del gasto tributariamente lo voy a organizar por periodo, que en ese caso es por periodo temporal, por mes. Entonces yo tengo gastos de nómina y meto ahí las facturas de, no sé, compré uniformes, las metí ahí, que pague salarios, lo metí ahí, pague ticket, lo metí ahí, la comisión que me paga la empresa que me administra la tarjeta del beneficio de alimentación, la metí ahí. Eso, desde el punto de vista tributario, está perfecto. Pero para el punto de vista laboral, yo necesito tener evidencia de que a cada trabajador le entregué el recibo, me lo firmó, el recibo está bien hecho, está organizado en una sección de recibos. Entonces, ese uniforme, por ejemplo, que compré, dónde lo entregué, cuál es mi política de uso de uniforme, esas son las cosas que yo necesito ir documentando. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Estos días estábamos revisando sentencias del año, de sentencias viejas del 2017, y encontré una sentencia donde hablaban de la notificación de riesgos, ¿no? Era un reclamo por trastornos musculoesqueléticos en un trabajador. Y entonces estaban reclamando la notificación de riesgo, y la compañía dice, no, yo entregué la notificación de riesgo. Pero entonces en la sentencia comentaban que si bien la notificación se había entregado, la notificación no se había entregado correctamente. No estaba ajustada a las actividades que realizaba la persona. No se había
la empresa no había mostrado evidencia de que esa notificación de riesgo se hubiese actualizado. No había concordancia entre la notificación de riesgo y las actividades de capacitación que se le dieron al trabajador. Todas esas son cosas que yo tengo que documentar. A lo mejor las hice, a lo mejor sí le di la capacitación, pero no tengo la evidencia. Le damos un curso diario a los trabajadores. Hay empresas que, por ejemplo, tienen charlas de 5 minutos de seguridad antes de comenzar la actividad de trabajo, pero no tengo evidencia de que di la charla. Y cuando se presenta, porque realmente ahí es cuando decimos, ay, yo debía haber llenado esa planilla, debía haber tomado esa foto, debía haber sacado esa copia. Cuando se presenta la situación de un reclamo laboral, allí es donde, como empleador, tengo que demostrar que cumplí con la norma. Así como el trabajador tiene que, en algunos casos, bueno, eso ya iría mucho más allá de lo que es el ámbito de este live, pero en algunos casos el trabajador, por ejemplo, cuando reclama horas extras, el trabajador tiene que demostrar que esas horas extras ocurrieron. Yo como empleador también tengo que demostrar que voy cumpliendo con mis obligaciones. Y no es una cosa de hacer un macro operativo, porque si me pongo ahorita a sacar cuenta, Dios mío, el libro de vacaciones, el reporte semestral de prestaciones sociales, el rutagrama, la notificación de riesgo, los contratos de trabajo, no tengo, ¿cómo cumplir? No, vamos a plantearlo y es lo que vamos a hacer en la charla. ¿Cómo podemos ir poco a poco? Primer paso, primer mundo, los documentos de la empresa. Luego, el segundo mundo, que es importantísimo, el proceso de selección. Y es que cuando hablamos del proceso de selección, a veces no se asocia el proceso de selección con cumplimiento de obligaciones o con protección de la empresa. Porque bueno, tenemos prisa, queremos contratar rápido. De eso estaba hablando, por ejemplo, por cierto, mandé unos Naimaseñal semana pasada, es el canal de difusión en Instagram, que lo hemos llamado Naimaseñal, y si todavía no son parte, se pueden unir directamente desde nuestro perfil acá, nuestro perfil en Instagram. De todos modos, por acá les voy a dejar después un enlace para los que van a ver esto grabado en YouTube. Pero fíjense, yo les estaba hablando de selección esta semana, y muchas veces la gente quiere contratar muy rápido, y entonces hacer las pruebas, validar las credenciales, parece como fastidio, hasta que las cosas salen mal. Estaba ahorita conversando con una colega y me comentó que en una empresa sucedió algo que me llamó bastante la atención. La empresa, que es una empresa que además es muy seria, pero siempre se nos escapa algo y siempre es una oportunidad para los demás de aprender. ¿Qué le pasó a esta empresa? Bueno, contrató a unos trabajadores chéveres, y los trabajadores se estaban desplazando en un transporte público, detienen una alcabala, detienen el transporte público, hacen una verificación de identidades y resulta que 2 trabajadores de la empresa estaban solicitados por desertores del ejército. No había manera de saber eso en el proceso de selección. Me podrían decir algunos, Mari, pero ¿cómo validó eso? Yo no tengo contactos en el ejército. Imagínate, pero ¿sabes qué documentación que puedes pedir? Puedes pedir, por ejemplo, el carnet de inscripción militar de emisión reciente. Puedes pedir una carta de buena conducta. Si la persona tiene un no cumplimiento en esas partes, no te las va a traer. Entonces, inclusive, en el proceso de selección comienza la protección de la compañía, la verificación de antecedentes, la verificación de referencias. Pedir, cuando una persona me trae un título universitario, verificar que ese título universitario es cierto, porque se han dado casos, instituciones públicas, instituciones privadas, que las personas han presentado títulos en digital y no se verificó que era cierto y después se descubre que no lo son. Entonces, ese trabajo de protección de la compañía comienza incluso en el proceso de selección y en la verificación. De eso vamos a estar hablando el 5 de octubre en el taller Documenta y Reduce Riesgos Laborales. Aprende a blindar tu actuación profesional. Documentación para gestión humana lo vamos a tener en vivo en Maracay, va a ser en el Hotel Pipo, y para los que no están en Maracay lo pueden hacer online. Es un taller de 4 horas práctico. Vamos a estar hablando de sentencias de este tipo,
de casos de la vida real, porque son todos casos de la vida real, donde la documentación ha sido o el punto débil de la compañía o la fortaleza de la compañía. El otro punto clave de documentación lo encontramos en el tema del salario, ¿no? Porque mucha gente piensa, bueno, si yo no le doy recibo al trabajador, entonces no va a poder probar que yo le pagaba lo que yo le pagaba y así yo preparo esa liquidación a salario mínimo, esos son $5 al mes o menos y listo. Salir fácil, coronel, salir rápido. La verdad es que esa es una posición de mucho riesgo para la empresa, porque el artículo 106 de la ley del trabajo es muy claro. Nos dice qué es lo que debe contener el recibo de pago, cuáles son los conceptos que yo debo tener, mínimos conceptos que debo tener, pero luego al final me dice que si el empleador no entrega recibo de pago, todo lo que el trabajador alegue va a ser cierto, a menos que el empleador pueda demostrar que eso es mentira. Entonces el trabajador puede decir que ganaba $500, aunque hubiese ganado, no sé, 100. ¿Cómo usted demuestra que no ganaba 100? Si yo hice eso, lo puse todo a salario mínimo y lo registré en la contabilidad salario mínimo. ¿Cómo yo demuestro que eso que está diciendo su trabajador no es cierto? Y lo pagaba en efectivo, para no dejar rastro. ¿Cómo yo demuestro que eso no? Y un efectivo que no tengo mucho control de esa caja. Ustedes saben de dónde sale ese efectivo. ¿Cómo yo demuestro que luego el que está alegando que ganaba 500, eso es mentira? La mejor manera, la mejor defensa, la mejor protección del empleador es un recibo bien hecho. No solo porque tengo la obligación de hacerlo, sino que es lo que me conviene como empleador. Y eso me permite a mí demostrar que estoy cumpliendo, cómo estoy pagando, cuáles son las deducciones que estoy haciendo. Es un instrumento importantísimo. Y entonces, hemos visto, por ejemplo, es muy frecuente en una reclamación laboral, en reenganche, porque a lo mejor no es que me llegó el tema a tribunales, es que me llegó a ser administrativa, tengo un reclamo, un reenganche en inspectoría. El salario que yo voy a pagar es el que esté en el recibo. Que yo pueda demostrar que ese era el salario que se le pagaba, por ejemplo, a ese trabajador, si tengo que reengancharle. Ese es el trabajo el salario que va a tomar el funcionario y que va a poner la providencia. Yo voy a pagar lo que dice la providencia. Entonces, si la providencia dice un salario y ese salario está sustentado en un recibo que aportó alguna de las partes, yo tengo una certidumbre. Pero si yo no tengo cómo demostrar que esa persona ganaba eso, entonces por eso es tan importante, por ejemplo, el tema de la documentación de los recibos de pago. Pero no es solo eso, la documentación de la entrega de equipos de protección personal. Porque si al trabajador le pasa algo y él le pasa y no tenía equipo de protección personal, la sanción es muy grande. Y además ahí dependiendo, se quedó lastimado o no quedó lastimado, ¿qué pasa con ese trabajador? Pero si yo puedo demostrar que le entregué el equipo de protección personal, que ese equipo de protección personal cumple con la norma COBENI, que yo le di la inducción por el uso del equipo de protección personal, la cosa cambia. Entonces, la documentación, no piensen que es el cuartico aquel donde tú sabes con polvo, donde tengo las cosas viejas, sino que son tus aliados. Y te permite ir mirando muchas cosas importantes para la empresa. De otro tema que a mí me parece chévere y que vamos a estar hablando en la masterclass documentar reduce tus riesgos laborales, vamos a estar hablando de la evaluación de desempeño. ¿Cómo? Por supuesto que no va a ser un taller de evaluación de desempeño, pero sí vamos a ver algunos modelos de evaluación de desempeño y cómo la documentación clara del desempeño de los trabajadores me ayuda. ¿A qué me ayuda? Me ayuda a que mejore mi empresa. Aquí no estamos hablando de que voy a tener un problema, no voy a tener un problema, sino me ayuda a que mejore mi empresa. ¿Cómo va a mejorar esa empresa? Mira, cuando yo tengo indicadores claros, cuando yo le digo a la gente lo que espero de ellos de una forma clara y lo puedo evaluar de una forma clara, eso me ayuda a ver dónde está rindiendo, dónde tengo desperdicio, dónde tengo retrabajo. Todo eso tiene que estar documentado. La documentación te ayuda a todo eso, te ayuda a mejorar. Documentar te ayuda a mejorar tu empresa, a mejorar tu negocio. Entonces, vamos a estar hablando de eso. Otro punto
clave de atención que vamos a tratar cuando hablemos de documentación, el tema de los préstamos. Con la crisis económica que hay en el país, muchos trabajadores están pidiéndole préstamos a sus empleadores, a sus patronos, ¿no? ¿Cómo yo voy a documentar el préstamo? Hay gente que dice, bueno, le voy a dar préstamo, pero imagínate, yo le presto 7,000 bolívares, que serán como un poquito más de casi $200, un poquito más de $200. Yo le presto 7,000 bolívares que equivalen a $200, pero cuando yo se lo voy a descontar, no me da, si lo voy a descontar en bolívares, esto va a perder plata, entonces yo le quiero cobrar, por ejemplo, intereses, cosa que no puedes hacer. Bueno, ¿cómo vamos a documentar esos préstamos? ¿Cómo los vamos a soportar? ¿Los voy a dar? ¿No los voy a dar? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo tengo que soportar eso? Lo mismo pasa con los permisos. Esos son otro dolor de cabeza, como yo documento los permisos. La gente pide permiso así, de verbal, y se va y se viene, o yo lo dejo documentado. ¿Y por qué es tan importante documentar un permiso? Sea o no sea, porque a veces creemos, bueno, yo lo voy a documentar porque esto es un permiso remunerado y solo voy a documentar eso. La verdad es que tengo que documentarlos todos, tengo que documentar todas las ausencias. Porque imagínense que yo tengo un trabajador que un día no viene y yo no tengo ni reloj ni nada, sino que él no vino y yo le desconté ese día. Y después me reclama que yo le desconté ese día sin permiso, sin derecho, que él sí fue. Como yo demuestro que el señor no fue? Tengo que tener documentado eso, porque todos esos son punticos. Yo siempre digo que el trabajador te quiere hasta que ya no te quiere más. Y cuando ya no te quiere más, y dependiendo de cómo termine esa relación, es como un divorcio. Es más peor, porque en Venezuela es más fácil divorciarse que despedir a un trabajador. Mucho más fácil divorciarse que despedir a un trabajador, que desvincular a un trabajador. Entonces, en esas situaciones finales de la relación de trabajo, la documentación es clave, porque siempre va a haber reclamos. Incluso va a haber reclamos de gente que era socia, pero además el trabajador. Por ahí hay un caso que hemos publicado en la página web de Naima, www.naimaconsultores.com, en la sección sentencias. Ustedes van a encontrar un caso reciente de una empresa de Barquisimeto, donde el trabajador que reclama una serie de beneficios laborales era socio de la compañía. Era socio minoritario, pero era socio de la compañía. Y era trabajador de dirección. Y lo que protegió a esa empresa fue justamente la calidad de la documentación, desde políticas de remuneración, desde actas de junta directiva, desde de haber llevado muy bien detallado qué era lo que se pagaba, cómo se pagaba, por qué se pagaba, bajo qué concepto, qué era salarial, qué era consecuencia de ser socio. Para mí ese es un caso de estudio y de él vamos a hablar en detalle en la masterclass. Pero fíjense cómo la documentación sí te protege. Y luego hay una serie de beneficios que a veces damos a los trabajadores, típico de beneficio que se le da a los vendedores. Reintegro de gastos de transporte. Y entonces yo tengo esa cuenta, se llama reintegro de gastos de transporte. Pero yo dije, nada, pero yo no voy a poner esto abierto porque si no es un pozo sin fondo. Yo dije que yo voy a reintegrar hasta el equivalente, pónganse $200. Que son como 7,000 bolívares, ¿no? Yo voy a reintegrar hasta el monto en bolívares equivalente a $200. Pero yo puse eso ahí y yo mando esa plata todos los meses a la misma cuenta de nómina. Adivinen qué pasa. Bueno, ¿qué pasa? Hay una sentencia del TCJ del año pasado donde una empresa, un trabajador reclama una diferencia en pago de prestaciones sociales y uno de los conceptos que reclama es justamente el reintegro de gastos de transporte y viáticos. Estaban pagados así, pero la empresa no tenía soporte. Y es tan interesante que incluso el juez dice que si bien el término, el nombre te daría un indicio de que eso no posee carácter salarial, resulta que la empresa fue incapaz de proveer ni siquiera un recibo de lubricante para decir que eso no tenía carácter salarial. Entonces puede que haya sido un reintegro, o sea, puede que haya hecho las cosas bien, que yo reconozco que el vendedor está en la calle, que tiene un gasto de vehículo, yo le voy a reintegrar ese gasto. Pero si yo no lo soporté, si yo no lo documenté, en el momento en que esa persona deja de estar conmigo, ahí está cantado un riesgo de que algo que en principio pudo no ser salarial se convierta en salarial simplemente porque yo no tuve la documentación correcta, que pudo haber sido la política de reintegros, cuál es el soporte, cuál es el criterio, cómo lo voy a manejar. Esas cosas vamos a estar viendo en la masterclass. Vamos a hablar también
del tema de las guarderías, de los permisos de lactancia, porque los permisos de lactancia también ameritan unos soportes que nos debe proveer el médico de la trabajadora para que nosotros nos conste que la trabajadora está o no está lactando, qué es lo que está pasando, que son cosas como muy íntimas de la gente, pero que me afectan el trabajo, me afectan la organización del trabajo, y además que yo como empleador tengo responsabilidad, entonces si yo tengo responsabilidad, tengo que documentar. Voy a hablar de recomendaciones, porque bueno, en la masterclass vamos a profundizar en todos estos temas laborales y en otros. Vamos a hablar de las vacaciones, de los contratos, de la información médica de los trabajadores, vamos a hablar de seguridad de salud laboral, vamos a hablar de asuntos familiares, quién es la familia del trabajador y qué pasa si el trabajador se muere, a quién le pago yo y cuál es la documentación que tengo que pedir. De eso vamos a hablar en la masterclass a profundidad. Pero otra cosa que vamos a conversar es qué voy a tener en electrónico y qué voy a tener en físico. Como les decía al principio, la norma, si bien en Venezuela hay una ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, lo que pasa es que hay como mucho apego a lo tradicional, ¿saben? Entonces, si yo no lo firmo, si no está firmado, el trabajador lo puede desconocer, eso no me lo mandaron a mí, ese no fui yo, ese era otro igualito a mí. Entonces, para evitar que digan que esas son puras mentiras y que ellos en esa fábrica no estaban, yo no andaba ahí, es importante que tengamos firmas. Vamos a hablar de lo electrónico y vamos a hablar de lo físico y de que vamos a tener que tener las dos cosas, porque al final del día vas a necesitar tanto electrónico como físico. El electrónico además te da una ventaja de poderlo mover rápidamente, de si tienes, por ejemplo, tu equipo de abogados te pide algo, lo puedes mandar rápido, o como está pasando ahorita, que el INSEE nos está pidiendo una actualización de datos, de la que todavía no tenemos certeza de cuáles son los documentos, y creo que hasta el 11, que esperemos que esté actualizado el portal del INSEE para el 11 en la parte de carga de datos, sabremos realmente qué es lo que nos están pidiendo, pero eso lo vamos a tener que tener en electrónico. Entonces tenemos que aprender a manejarnos en electrónico, aprender a digitalizar, porque a veces lo tengo en físico y tengo que digitalizarlo y saberlo llevar. Vamos a hablar del electrónico, vamos a hablar del físico, y yo también les voy a dar un ejercicio práctico. Por supuesto que del hecho de la imaginación, pero armado de distintas, tanto en casos de la vida real como casos de sentencias que vamos a estar viendo allí. Solamente cuando vemos las sentencias en las masterclass, las vemos para aprender de los errores y aprender de los aciertos de quienes han llegado a dirimir sus situaciones ante nuestro máximo tribunal. Pero esta vez no solamente vamos a aprender de los errores y vamos a aprender de los aciertos, pero viendo la documentación, viendo qué aportó, por qué lo aportó, qué es importante. Este no es un taller para abogados, aunque mis colegas siempre son bienvenidos. Este es un taller para gestión humana. Es el taller para gestión humana. Es el taller que los abogados queremos que la gestión humana tenga. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo solamente era de Rey, hace unos cuantos añitos, y trabajaba en una clínica, teníamos un excelente abogado laboral con nosotros, el doctor Iván Medina. Iván, si me estás viendo, cariño, siempre te recuerdo con mucho cariño. El doctor Medina ya no está en Venezuela, pero en ese momento él era nuestro asesor. Y tuvimos un caso interesante de una trabajadora, se los puedo comentar, una trabajadora que nos había presentado un reclamo y una solicitud de reenganche en la inspectoría, porque nosotros la habíamos despedido. Nosotros habíamos despedido a la trabajadora estaba ahí, lo que le habíamos era cambiado de turno, pero la habíamos cambiado de turno porque ella nos había pedido que la cambiáramos del turno nocturno al turno diurno, porque había dado a luz, se estaba reincorporando. Y todo el tema del permiso de lactancia, ¿no? Entonces teníamos todo esto documentado, que estaba lactando, que ella lo había pedido, de su puño de letra, firmado, y estaba todo ordenadito. Dentro de su mismo expediente había una sección que se llamaba maternidad, y teníamos todo soportado, desde su prenatal, su postnatal, los beneficios, todo lo relacionado con la maternidad estaba justo ahí. Por supuesto, cuando nos llega este reenganche, lo primero que yo hago es darle al abogado, aquí toma, esta es la historia de esta trabajadora, porque el abogado de la empresa no se sabe la historia de todos los trabajadores, pero en gestión humana sí la tenemos que saber, la tenemos que tener ordenada. Y él me dijo algo que para mí es uno de los piropos profesionales más lindos que me han dado, y me dijo: este es el sueño de los abogados,
que el cliente nos entregue esto así de ordenado. Bueno, evidentemente el doctor le tocó hacer su trabajo en la inspectoría y fue muy interesante porque cuando llegó la gente de la inspectoría y querían ordenarnos el reenganche, dentro de esas cosas extrañas que pasan, que te ordenan un reenganche a un trabajador que tú no despediste, me preguntan dónde está la trabajadora para que la reenganche y tal. Y yo le digo, pero usted no la conoce, mire, aquí está sentada en su puesto de trabajo. Y después uno tiene las cosas ordenadas, las cosas bien hechas, la verdad es que tienes más oportunidad de defenderte. Yo los espero a todos, gracias por unirse, por los que han dejado sus comentarios, que han dicho que les ha gustado esta conversación. Los espero a todos el 5 de octubre, para los que no están en Maracay, nos vamos a ver online, nos vamos a ver por Zoom, y para los que están en Maracay nos vamos a ver en el Hotel Tipo. Va a ser simultáneo el online y el presencial. Ya hemos hecho eventos híbridos y nos ha parecido súper genial porque todos van a tener la oportunidad de participar. Sus preguntas las vamos a leer todas, las que nos van a hacer en presencial, las que nos van a dejar en el online, todos van a estar como que si estuviéramos juntos en la misma sala, porque así va a ser. Entonces, bueno, para más información visiten tienda.naimaconsultores.com. También pueden visitar naima.net/documentación para el presencial o naima.net/docu online. Docu virtual, naima.net/docu virtual para el online, donde vamos a estar profundizando en el tema de la documentación como una herramienta de protección del empleador para que blindes realmente tu actuación profesional. Eso no va a ser que no nos pasen cosas, siempre nos van a pasar cosas en la empresa, pero vas a tener mejores herramientas para proteger al negocio, para proteger tu actuación profesional y al final para proteger los puestos de trabajo, porque a veces un error de documentación y de gestión humana puede incluso poner en riesgo en los puestos de trabajo de los demás trabajadores. Vamos a ver casos interesantes y profundos de cosas que han pasado en el país. Así que bueno, un placer que hayan estado con nosotros y seguimos en contacto. Chao, chao.